Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en Palabra de Vida. Es un privilegio poder estar junto con los hermanos de Misiones en Europa y estamos empezando a tener las entrevistas en español. Y en este momento yo me llamo Hernán Duarte, soy misionero actual de Palabra de Vida en Portugal. Junto conmigo está Horacio. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, gracias, Hernán. ¿Cómo estás? Y juntos queremos hablar un poquito sobre misiones en Europa, específicamente en el país donde el Señor nos trajo, aquí en Portugal. Entonces, Horacio, quería que me hables un poco más de ti y de cuál es el ministerio que realizas aquí en Palabra de Vida. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Horacio Mendoza, soy argentino. Soy misionero también con Palabra de Vida, ya a más o menos 14 años aquí en Portugal, 25 años con Palabra de Vida, por la gracia del Señor, y tengo una familia, se llama mi esposa Silvina, y tenemos 3 hijos. Jonathan, 22 años, Micaela que tiene 18 y Tiago de 11 años que nació aquí en Portugal. Los otros son argentinos. ¿Y cuál sería el ministerio que realizan aquí? Bueno, cuando llegamos aquí en el año 2007 comenzamos con todo lo que es ministerio evangelístico con deporte, campamentos, que era mi ministerio cuando llegué aquí a Portugal. Después el Señor comenzó a desafiar y poner en el corazón nuestro estar más enfocados junto con mi esposa, con mi familia, con la iglesia local. Eso es lo que estamos haciendo ahora con Palabra de Vida. Perfecto. Horacio, te hago una pregunta. ¿Cómo fue esa decisión de salir de Argentina y venir para Portugal? ¿Qué pasó? Explícame un poquito. Bueno, fue especial. Estando en Argentina, con Palabra de Vida también, tenía la posibilidad de que varios directores de distintos países me invitaban a ir a un país a ayudarles con el campamento, pero un día el que era director de Palabra Vida en Portugal me llamó a las 12 de la noche. Escuchá esto, a las 12 de la noche yo estaba dormido, me asusto, me levanto, tomo el teléfono y es David West y me dice: Horacio, estoy orando por vos hace un año y por tu familia para que me vengas a ayudar aquí al primer campamento que vamos a comenzar nuevamente aquí en Palabra Vida Portugal. Y eso me llamó mucho la atención, impactó mi vida, y así fue que por la primera vez conocimos Palabra de Vida aquí en Portugal y estuvimos ayudando en los campamentos. Eso fue el detonante donde el Señor colocó después un amor por las personas, por el país, y yo oraba por mi esposa, y mi esposa un día en un momento estábamos haciendo nuestro devocional y se acercó para mí y dice: Horacio, estoy orando para que nos quedemos acá. Y así fue que comenzamos todo un precurso de hablar con nuestras autoridades y ver cómo Dios iba direccionando nuestro corazón y nuestro futuro aquí en Portugal. Y ya aprovecho para hacerte otra pregunta y preguntarte cuánto tiempo llevó desde ese momento, desde esa llamada por teléfono hasta estar aquí. Bueno, ahí fue una de las cosas que descubrimos que era el Señor que ponía nuestros corazones, porque cuando vinimos aquí por la primera vez fue en el año 2001. Vinimos solamente para ayudar a los campamentos, pero cuando llegamos aquí, como te dije, nos enamoramos del ministerio, Dios nos desafió y volvimos a Argentina, hablamos con nuestras autoridades, tuvimos que esperar 3 años, en el 2004 recién pudimos salir. Yo pensé que venía para Portugal, pero no fue así. El Señor nos llevó primeramente a Estados Unidos y con mi familia, hablaba español, argentino, no hablaba inglés. Mi esposa sí, porque es hija de misioneros también. Fuimos para Estados Unidos y fue toda una escuela donde el Señor nos estuvo enseñando a nivel personal, como matrimonio, como padres, y donde duró casi desde el año 2004 hasta el 2007 que llegamos aquí. Del año 2001 que Dios nos llamó, llegamos aquí en el año 2007. 2007. Muy bien, muy bien. Y como estamos ahora en Portugal, y te hago una pregunta, hay muchas personas que nos están mirando y se preguntan sobre cómo es el cristianismo en Portugal, cuál es la diferencia tal vez entre Latinoamérica y en Europa, cuando hablamos un poco del cristianismo. ¿Qué le podrías decir? ¿Qué nos podrías decir de acá? Bueno, Europa es totalmente, estamos hablando de otra cultura, otra idiosincrasia. Estamos hablando de nosotros sudamericanos. Latinoamérica es un país más, si bien tenemos una leve ascendencia del italiano, que somos muy efusivos y trabajamos mucho, aquí son más tranquilos. Aquí todo va un poquito más leve. Las personas son diferentes, pero el evangelio es el mismo. Podemos trabajar y tenemos que amar y abrazar la cultura para poder comprender. Es totalmente diferente de Sudamérica, tuvimos que aprender.
Cuando vos llegás a un país, no podés traer tu país contigo. Tenés que abrazar donde Dios te colocó y tenés que aprender su cultura, tenés que ir para mí era totalmente un cambio cultural absoluto. Y perdóname, ¿cuál es el cambio, la diferencia cultural que más te llamó la atención o que más te impactó? Bueno, lo que más me llamó la atención son un poco más fríos, los europeos más tal vez desconfiado, en el sentido de que son más serios o más difícil de expresar los sentimientos. Nosotros somos más efusivos, gritamos, tenemos actividades, y si vos sabés cómo somos los argentinos, los brasileños, todo lo que es Sudamérica es todo efusivo. Aquí no, tú haces una campaña evangelística en Argentina y tienes 400, 500 personas a mirar qué está pasando. Tú haces una campaña evangelística aquí en Europa y vas a tener 10, 20 personas a mirar y a pasar. Pero es más difícil, porque no es la cultura de ellos el juntarse así y saber qué está pasando, ¿no? Es diferente, hay una pequeña desconfianza en ese aspecto. Y esos son detalles que nosotros tenemos que siempre recordar, que cuando estamos viniendo a un campo misionero como Europa, la culturización es importante, saber cómo piensan, qué es lo que sienten, cómo reaccionan a diferentes situaciones, es necesario. En esa culturización, en esa adaptación, aparte de que los portugueses son personas, vamos a decir así, un poco más quietas, más frías, ¿qué otra cosa, por ejemplo, qué otra parte de la cultura te llama la atención, que es diferente con Argentina o Estados Unidos que tuviste? Bueno, a mí me gusta, me llama la atención el orden, la organización con que se hacen las cosas, la seriedad. No digo que nosotros no somos serios, pero nosotros somos un poquito más, ¿cómo te puedo explicar? Podemos estirar, tenemos más paciencia. No, en cambio aquí es un poquito más serio, se hace de una manera, se trabaja de una manera, y eso llama mucho la atención. Y la gente en sí. La gente sí es muy respetuosa, por eso uno de los países, yo te puedo hablar de Portugal, conozco otros países, pero a mí el portugués es una persona muy amigable. ¿Por qué? Porque Portugal tiene una influencia mucho africana. Estamos hablando de 5 países que todavía hablan el portugués en África, que fueron colonizados por Portugal, muchos vinieron para aquí, se casaron con portugueses, y vos ves en ese portugués que es amigable también, que es serio, pero para mí, estado en otros países es más accesible a poder tener una relación. O sea, hay una mezcla de culturas. Parecía a la nuestra en Sudamérica, que somos efusivos porque venimos de los españoles, de los italianos, muchos. Ya dejamos casi la cultura indígena, sino que tenemos esa cultura europea, más después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo aconteció aquí, que hubo guerra en Portugal, vinieron muchos africanos también, hay muchos, es normal. Pero a mí me parece que son mucho más amigables, más agradables. He estado predicando el Evangelio en otros países de acá de Europa y he notado la diferencia. He notado mucha diferencia. Y Palabra de Vida como una organización está aquí dentro de Portugal, en el país, ya hace 45 años. Este año cumplimos los 45 años de ministerio en este país, que tanto nos permitió realizar ministerio, poder predicar el Evangelio, hacer campamentos, poder estar junto con las iglesias, al igual que misiones en Europa. Y aprovechando, sé que Misiones en Europa, el canal Misiones en Europa y la dirección de Glauber y de otras personas tienen algunas formas de ayudar al misionero con algunas escuelas de lenguas. O sea, te enseñan el portugués, te enseñan el ruso, te enseñan el inglés, y creo que es una herramienta muy grande. Y quería aprovechar para hacerte esa pregunta. ¿Cómo fue ese choque en el sentido de la lengua? ¿Qué importante es saber la lengua del país donde vas a realizar el ministerio? Bueno, yo creo que esa es una pregunta, una de las cosas más importantes para la persona que vive, el europeo que está aquí y recibe un misionero, es que vos te puedas comunicar y que vos te esfuerces para aprender a comunicarte con ellos. Sea estudiar, sea enfocarse más en la lectura, estar más con gente que a veces no es fácil, pero gente portuguesa, donde el portugués, en nuestro caso, en Portugal, él va a ver tu sacrificio para aprender la lengua, para aprender su cultura, para aprender su historia.
Eso es sumamente Ellos importante. están atentos. Eso abre muchas puertas. Abre muchas porque, bueno, como yo te decía, yo tuve que llegar aquí y yo venía pensando como argentino norteamericano, porque viví 3 años en Estados Unidos, una cultura de Norteamérica, mi primera cultura de Sudamérica, no servía para nada una nueva cultura, que era la portuguesa, la europea. Entonces, cuando Dios te lleva a un lugar, tenés que aprender la lengua, enfocarte en aprender la lengua, interesarte por la gente, interesarte por la cultura, por la historia, porque eso te va a abrir las puertas y la gente va a estar más accesible. Como te decía, el portugués y el europeo de por sí cuesta mucho que él tenga confianza de ti. Es todo un proceso. Tú vas a Argentina, gritas, somos todos amigos. Pero aquí te va a convidar a su casa, vas a comer con él, pero el proceso de ese poder abrirse, demora, de confianza, es todo un tiempo donde el hombre va a ver, bueno, ¿a qué viene él? Porque muchas veces, lamentablemente, muchos misioneros llegan aquí y hacen un trampolín. ¿Un trampolín? ¿Qué sería un trampolín? Trampolín es llegar aquí a un país, llega a una iglesia, un pastor, un misionero, está 1 o 2 años y se va a otro. No digo que Dios no se fía de esa manera, pero Dios es un Dios ordenado. Si Dios te saca de un lugar es porque en ese lugar ya hiciste lo que tenías que hacer, ya te reprodujiste y Dios dice, bueno, ahora vas para allá. Pero muchas veces es como que llega aquí una persona, no aprende la lengua, no aprende la cultura y está esperando la posibilidad para otro lugar. Lamentablemente acontece eso, no estoy a juzgar a nadie, estoy juzgando la acción en ese aspecto. Por eso la importancia de abrazar, siempre digo, abrazar la cultura y amar a las personas. Tienes que aprender a amar a las personas tal como son, porque es su cultura. Continuando en ese tema, te hago una pregunta, por ejemplo, ¿es recomendable para el misionero ya venir con la lengua aprendida o tal vez aprenderla acá? Y otra pregunta que te hago, si ya pasaste vergüenza por intentar hablar el portugués y en tu cabeza tenés esa vergüenza de que dijiste algo malo, si eso te impide de poder realizar el ministerio. Bueno, yo llegué acá sin el portugués. Sinceramente, para mí el portugués, para que tengan una idea, las palabras portuguesas o las palabras españolas en el portugués no son buenas. Hay palabras portuguesas en el español que no son buenas. Entonces, si vos podés llegar a tener necesitas tener un pequeño conocimiento, porque me pasó muchas veces que decía una palabra en portuñol, ¿no? Cuando comenzabas hablabas más español que portugués, era el portuñol, y yo decía una palabra que era ofensiva, pero para mí era una palabra normal. Porque es mi lengua. Pero sería muy bueno si se podía tener un leve conocimiento, o si se podía hacer un conocimiento antes de la lengua, ayudaría mucho porque abre puertas. Porque si no te hace el proceso cuando llegas aquí de 1, 2, 3 meses que no sos efectivo en lo que Dios te llamó, porque te falta la lengua. Y sos efectivo en el servicio, en el amor, con los hermanos, pero tal vez te limita el hecho de poder interrelacionarte con otras personas por la falta del idioma. Por la causa del idioma. Sí, realmente entiendo y sí, como dijimos ahora, Misiones en Europa tiene algunas de las posibilidades. Si estás interesado en saber cuáles son los cursos que Misiones te da, cuál es el precio de las aulas, qué idiomas hay disponibles, si tenés ese llamado, si sentís en el corazón de que tenés que estar en algún país diferente del tuyo y quieres aprender el idioma de ese país, en las descripciones de este video vas a encontrar toda la información necesaria. Horacio, te hago una pregunta ahora sobre el cristianismo dentro de Portugal. En cuanto a iglesias, hay mucha diversidad de iglesias, mucha diversidad de denominaciones. ¿Cómo lo ves? Hay bastantes, no son muchas en cantidad. Estamos hablando de que Portugal debe tener el 0.8% del cristianismo real, de los cuales tú vas a colocar ahí todos. Y estamos hablando de que, bueno, tenemos en el norte, la mayoría del norte son la iglesia de los hermanos libres. Después tenemos el centro, que son los hermanos bautistas, mayormente.
Después tenemos, digamos, el sur se llama Acción Bíblica, centros bíblicos en el español. Y después tenemos otras denominaciones que, bueno, tenemos las iglesias pentecostales, que están en varios lugares, eso no conozco muchos, están en varios lugares. Después tenemos Testigos de Jehová, tenemos metodistas, tenemos adventistas. O sea, hay una grande gama. Hay una cierta cantidad, no tantas como los conocemos, pero hay bastantes. Dijiste ahí que aquí en Portugal está entre menos de 1% de la población es cristiana evangélica. Y eso es un dato que es muy bueno de colocarlo, porque muchas personas piensan que por ser un país católico, por ser un país donde existe mucha tradición católica, se crean que son todos cristianos y no es la realidad. Por eso que te quería preguntar, por ejemplo, en este lugar, en Palabra de Vida Portugal, ¿cuántos misioneros hay? ¿Cuál es el foco, por ejemplo, de Palabra de Vida en cuanto a las iglesias, en cuanto a Portugal? ¿Qué es lo que Palabra de Vida le ofrece a Portugal? Bueno, primeramente, tenemos en claro que Palabra de Vida no es iglesia, ¿no? Queremos realmente ser de bendición, estamos casi entre matrimonios y jóvenes solteros, y tenemos también aquí, jóvenes que vienen de Estados Unidos a dar 2 años de su tiempo para servir al Señor y ver lo que el Señor quiere. Estamos hablando entre 28 personas, 27, 28, y Dios mediante, en este año vendrán creo que casi 4 o 5 matrimonios más. Es una bendición, Dios está realmente haciendo crecer el equipo, pero también cuanto más gente, más responsabilidad, ¿no? Y el hecho de Palabra Vida, lo que queremos es que ser de bendición a la iglesia local. Perfecto. A través de nuestro relacionamiento, primero, una de las cosas que queremos siempre y enfocamos es tener un relacionamiento transparente con el pastor. Nosotros tenemos algunas herramientas que podemos dar y ayudar, pero siempre queremos ganar esa confianza, ese respeto, esa comunión en Cristo con el pastor de cada iglesia. Para después el ministerio poder, en lo que sea necesario, queremos ayudar a la iglesia local, queremos ser parte de la obra de Dios, de la iglesia local. Nosotros no tenemos la solución, nosotros queremos entregar a través de la palabra del Señor las herramientas que hemos creado como ministerio para el servicio de la iglesia local. Eso es lo que mayormente trabajamos con jóvenes. Nuestro enfoque son jóvenes y después niños hasta 6 años. Tenemos unos materiales muy buenos y trabajamos muy bien en esa área. También hacemos campañas evangelísticas, hacemos maratones deportivas, tenemos día familiar, tenemos conferencias, pero todo a servicio de la iglesia local. Esa es nuestra visión, no hay otro objetivo, no queremos crear algo nuevo porque comprendemos que el plan de Dios aquí en la tierra es la iglesia. Y nosotros, por la gracia, podemos servir en las distintas áreas que nosotros podemos dar. Y queremos dejar eso bien que podamos entender que Palabra de Vida queremos bendecir a la iglesia, como Horacio bien dijo. Entonces, si nos está viendo algún pastor que está aquí en Portugal y habla español, tal vez, y quiera que entremos en contacto, para nosotros será un placer poder estar junto con usted, poder tomar un café, poder orar y poder ser de bendición para la iglesia. Eso es lo que nos importa. Y una cosa fundamental también, Hernán, es el hecho de que cada uno de los misioneros de Palabra Vida, sean los misioneros y también los jóvenes que están aquí ayudando, cada uno está siendo de bendición a nivel individual como miembro de iglesias locales. No solamente como misionero para la vida, que es nuestro llamado aquí como misioneros, mas también nuestra responsabilidad de hijos de Dios y de miembros como del cuerpo de Cristo. Entonces esa también es nuestra visión, mostrar a Cristo a través de nuestro ministerio, que fue el desafío y el regalo de Dios, pero también mostrar a Cristo a través de nuestra responsabilidad como individuo y como miembro de la iglesia local. Perfecto, quedó muy claro. Ahora volvemos al tema de las iglesias. Horacio, ¿las iglesias en Portugal están creciendo, están disminuyendo? Bueno, las iglesias están pasando un tiempo especial. Y lo hemos hablado también con Hernán y hablamos mucho. Estamos hablando de lo que estamos en este tiempo, el COVID-19 ha golpeado mucho, pero han sido oportunidades para poder también mostrarnos que tenemos que trabajar más en la obra del Señor. Las iglesias
están luchando mucho en la parte económica, los pastores han sufrido mucho. Y eso es otra pregunta que aprovecho. ¿Las iglesias están con condiciones de sustentar a un pastor? Porque, por ejemplo, hay alguien que está pensando, por ejemplo, bueno, yo soy pastor, estoy acá en algún lugar del planeta que hablo español, y estoy viendo la entrevista y bueno, quiero ir a Portugal y quiero asumir una iglesia y vivir o sea, ser sustentado por la iglesia. ¿Es posible, no es posible? Bueno, es así. Vamos por un lado. Si Dios te llama, Dios te va a sustentar. Perfecto. Si Dios te llama de otro país, Dios te tiene que dar también es su promesa. Dios te va a dar lo que necesitas, ¿no? Y muchas veces, la iglesia mayormente está enseñada y otras no. Okay. Hay un poco de miedo, algunos pastores han tenido miedo, ¿no?, de ofender muchas veces, al desafiar, a sustentar. Y te hago otra pregunta, por ejemplo, la mayoría de los pastores tienen que trabajar secularmente. Bueno, el 50% sí, aquí en Portugal. Hay muchos pastores, inclusive estuvimos contigo hablando con un pastor, que su salario es de su trabajo, pero también se enfoca como pastor, se saca el traje de trabajo y se pone el traje de pastor. Pero hay muchas iglesias que cuidan al pastor, que lo ayudan. Pero hay otras, lamentablemente, que no pueden, porque no estamos hablando de iglesias gigantes. Ok, Horacio, y continuando hablando un poquito sobre el evangelismo, que Palabra de Vida realizó en estos 45 años, quería que nos informases y les informases a las personas cómo es el evangelismo, cómo evangelizar en Europa. Bueno, es totalmente diferente, ¿ok? Tenés que entender que tampoco legalmente es imposible hacer muchas actividades públicas. Tú no puedes ir casa por casa, o sea, no debes ir casa por casa porque es contra la ley, golpear y hablar, te pueden denunciar. Eso es un dato importante. O no, pero tiene todo el derecho a hacerlo. La persona tiene ese derecho. Tiene todo el derecho a hacerlo. Pero el europeo no trabaja así. Como te decía, el evangelismo es más relacional. Sí, intencional también. Interrelacional, ¿no? Intencional y interrelacional. Sí. Es el hecho de que tú puedes hablar con una persona, te va a escuchar y lo va a pensar, pero no te conoce. O sea, la religión no está en la cabeza hoy día del portugués, tenemos que comprender eso. Pero podemos hacer el evangelismo de igual manera. Hemos hecho evangelismo ilustrado, hemos hecho evangelismo en actividades que nosotros creamos, o con la iglesia creamos juntos. Invitamos a gente donde nosotros tenemos esa posibilidad. La gente viene y se va a predisponer porque sabe que le vamos a hablar de Cristo. Okay. Porque ya viene consciente de eso. Claro, esa es la idea. ¿Por qué? Porque cuando hacemos, siempre digo maratón de fútbol, porque una de las cosas que más hice, cuando hacíamos una maratón deportiva de fútbol o de vóley o de básquet, pedíamos a la iglesia que invite también inconversos. Entonces eran amigos de gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque si conocían a Cristo como Salvador en ese momento, por la gracia del Señor, ellos podían después la iglesia continuar el trabajo. Entonces es un poco bastante diferente, no es como Sudamérica, donde tú te paras en un lugar y vas a tener 400 500 viendo qué va a estar aconteciendo. Ajá. Ok, Horacio, y te hago una pregunta sobre el sustento. ¿Cuál es la mayor diferencia que el misionario encuentra cuando recibe algunas ofrendas, tal vez de su país, de donde viene, sea Argentina o sea Brasil? ¿Cuál es el mayor problema? Te puedo hablar un poquito de Argentina, pero la economía es totalmente diferente. O sea, si tú tienes sustento levantado en cierto tiempo en Argentina y levantaste una cierta cantidad para venir a Europa, tal vez en este tiempo ha sido muy diferente porque el dinero, la moneda argentina ha oscilado mucho. Y estamos hablando que 200 euros hoy día aquí, que lo gastas mucho en combustible, solamente en combustible y en portaje o peajes, lo gastan en una semana y media, 2, es un salario en Sudamérica. Pero es difícil en Argentina enviar dinero hoy día, la cantidad. Sé que en Brasil también no es fácil. No es imposible. De igual manera, hay muchos misioneros, sean argentinos o sean brasileños, pastores y misioneros, que continúan fielmente a recibir de parte de la iglesia su sustento. El Señor nunca les hace faltar nada. Pero no ha sido fácil para Sudamérica
a nivel financiero, ¿no? Pero no es imposible. Vos me decís, ¿cómo se hace? Bueno, se logran a través de pequeñas ofrendas, se logran a través de enviar dinero al ministerio donde vos servís, en nuestro caso a Palabra de Vida, donde se encargan ellos de poder enviar aquí a Portugal, de cierta manera. Sí. Y ese investimiento en la vida de misionarios, en la vida de pastores, es de mucha bendición, porque eso termina dándole ánimo a las personas, dándole ánimo a los pastores para que continúen siendo alguien que marque la diferencia en este país, en Portugal. Y cuando hablamos de Portugal, y ya terminando, Horacio, te quería hacer la pregunta, ¿cuál es el motivo de oración, un específico que podemos hacer nosotros, o quien nos está mirando, en relación a Portugal? ¿Cuál es el motivo de oración que crees que ese es uno de los más importantes para orarnos por Portugal? Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que orar es por la nueva generación de siervos que van a tomar el testimonio, van a continuar con el ministerio, sea en la iglesia local como pastores, como líderes o como misioneros en Portugal. Estamos hablando de que hoy día hay una problemática muy grande. Estamos en un país, en una cultura materialista, socialista, donde lamentablemente hasta los padres cristianos, los pastores y misioneros, motivan a los hijos a enfocarse en el estudio de la universidad y no llevan a un balance de entender y enseñar a los hijos ya de muy jóvenes de que ellos tienen que hacer el sacrificio de estudiar la carrera que Dios le ha colocado en su corazón, el deseo de lo que quieren hacer ellos, pero también la responsabilidad de continuar a ser parte activa de su propia iglesia local, que es fundamental. Si no tenemos ese equilibrio, cuando nuestros jóvenes se van, y es lo que está pasando, se van a la universidad, se van a la escuela a estudiar, dejan de lado su fe. Muchos dejan de lado su fe por dudas, por nuevas filosofías, y al no tener el crecimiento y la madurez espiritual se dejan llevar, y ahí estamos luchando. Y el deseo es que podamos, y eso es lo que quiere hacer Palabra de Vida, desde la posibilidad que Dios permita servir a la iglesia local, ayudar a crear o a formar a la nueva generación a través del discipulado, del evangelismo, y mayormente el discipulado, y las iglesias locales también, porque hay iglesias que tienen ese enfoque de discipular, pero muchas no. Y si estás queriendo saber más informaciones acerca de Palabra de Vida en Portugal, nos podés encontrar en el Instagram, colocás @pbportugal de Palabra de Vida, nos vas a encontrar en el Facebook o en nuestra página web. Para nosotros siempre va a ser un placer poder conversar contigo, poder hablar y orar juntos, y lo que nosotros, como reiteramos muchas veces, queremos hacer es ser de bendición para la iglesia local. Nosotros no somos una iglesia, nosotros queremos bendecir y poder estar juntos con las iglesias. Horacio, y ya terminando, si nosotros tenemos que orar por vos, por tu familia, por tu salud, no sé, ¿por qué nosotros podremos estar intercediendo a nuestro Señor acerca de tu vida? Bueno, yo siempre, para mí es una alegría cuando la gente ora como misionero, y creo que los pastores también, es una bendición poder saber que gente ora por uno, y es tan importante porque eso anima y alienta, y realmente Dios responde a esas oraciones. Para mí una de las cosas más importantes es que Dios me mantenga en santidad, Dios me mantenga fiel, pero que Dios me mantenga fiel también en mi primer ministerio, que es ser de bendición a mi familia, a mi esposa, ser un buen esposo, ser un buen padre y ser un buen guía espiritual de mi esposa y de mis hijos, ¿no? Como te decía, tengo 2 hijos mayores, uno se quiere casar el año que viene, también está buscando para trabajar, ya estudió el Instituto Bíblico, ahora quiere formar su familia, conoció una chica muy buena, muy espiritual, gracias a Dios. Y mi hija se va a estudiar el Instituto Bíblico también, y quiere prepararse, y quiere saber lo que Dios quiere para su vida. Entonces son etapas, y nosotros queremos acompañar a mi familia, a mis hijos en esa etapa junto con mi esposa. Tenemos otro hijo de 10 años en sus luchas, pero lo que más le pido oración para que podamos continuar a ser fieles en el cuidado del corazón de nuestra familia, y que podamos ser testimonio a través de nuestra familia para otras personas. Y claro, y podamos ser de bendición en la obra del Señor, y el Señor nos continúa a utilizar como Él quiere. Amén. Entonces,
oraremos por eso. Y si querés ser parte de una forma práctica en el ministerio de Horacio, de su familia, de Silvina, de los nenes, y poder estar junto con esta familia orando, va a ser una bendición. Pero si sentís en el corazón de poder estar ofrendando, de poder estar de una forma práctica bendeciendo el ministerio, entra en contacto acá en los links que van a aparecer abajo, o podés directamente, por ejemplo, ¿cuál sería tu teléfono, Horacio? Tu teléfono de Portugal. Sí. Te puedo dar mi email, que es más fácil el teléfono, va a ser más. Puede ser. Mi email es Horacio Mendoza, @wall, que es worldlife.org. .org. O sea, Horacio Mendoza @wol.org, de organización. Ahí le puedes escribir un email y estaremos respondiéndote, y Horacio te responderá luego. Te agradecemos muchísimo el tiempo, te agradecemos muchísimo la atención. Horacio, te agradezco mucho. No, gracias. Sos una bendición. Yo lo puedo decir eso, es una familia que amamos mucho, una familia que nos enseña mucho, una persona que tiene muchísima experiencia en el campo misionero, específicamente en Portugal. Así que te agradecemos, es una bendición, y nos vemos en la próxima entrevista. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Chao, chao. Chao.